Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la gracia derramada en nuestros corazones. Gracias por el amor eterno con que nos has amado, prolongando tus misericordias. Gracias por el regalo más precioso, Señor, el enviarnos a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para darnos el perdón, la salvación y la vida eterna. Asómbranos cada día, bendito Rey. Asombra nuestra vida. Asómbranos con tu amor, con tu palabra, con tu sabiduría. Señor, no permitas, oh Rey de Gloria, que nos acostumbremos y no tengamos expectativas gloriosas, Señor. Señor, muéstranos a Cristo en esta mañana. Muéstranos tu gloria a través de Él. Muéstranos tu amor, tu poder, Señor. Muéstranos cuánto nos amas a través de Jesucristo, a través de tu palabra, Señor. Y que todos y cada uno de nosotros, desde el mayor hasta el menor en este lugar, seamos tocados, seamos edificados, seamos transformados, consolados, animados, esforzados, purificados, arrepentidos, perdonados, salvados por el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo y la fe en tu palabra gloriosa. Habla a tu iglesia, Señor, que tu iglesia oye. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Pueden acomodarse. Cada vez que celebramos la Santa Cena, venimos desde el año pasado con un tema especial acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos por el séptimo tema. Tuve que dividirlo en dos partes porque es muy extenso y no alcanzaba la exposición de él en una sola enseñanza. Y en esta mañana también celebramos la Santa Cena, recordamos la muerte, el sacrificio, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy son los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Usted sabía que la cruz de Cristo tiene enemigos? Tiene enemigos y muchos enemigos. Una persona moralmente, éticamente puede decir que ama a Cristo, pero puede ser enemiga ¿de quién? De la cruz de Cristo. Y eso es lo que vamos a tratar, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros también podemos engañarnos a nosotros mismos. Y la palabra es una lámpara. La palabra es una lámpara y es una lumbrera, dice la Escritura en el Salmo 119. Entonces, al iluminarnos, al exponernos a esa luz, a esa lámpara, a esa lumbrera, podemos mirar, examinar y considerar nuestra vida, nuestra condición también delante del Señor referente a su cruz. Cuando hablamos de la cruz de Cristo nos referimos a su sacrificio, nos referimos a su obra sacrificial, nos referimos a que Él es el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, a nuestro sustituto, el que muere en nuestro lugar. Todas estas son las implicaciones de la cruz de Cristo. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Y 18 hasta 21. Filipenses capítulo 3, versículo 18 hasta el versículo 21. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Dice así la palabra. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos
de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. El versículo 18 es claro. El apóstol San Pablo dice: porque por ahí andan muchos. No son pocos, sino son muchos los que son enemigos de la cruz de Cristo. El verso 18 dice: por ahí andan muchos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. O sea, el apóstol Pablo ha sido reiterativo en esto. Lo ha repetido, se lo ha dicho a la iglesia. Andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice: y aún lo digo llorando. O sea, el apóstol Pablo está tan quebrantado, está tan dolido en su corazón, y cuando él habla de la cruz, expresa la cruz, manifiesta la cruz de Cristo, trae esto a su corazón. Ahora, dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, ¿por qué el apóstol, por qué trae tanto quebrantamiento, tanto dolor al corazón cuando el apóstol habla acerca de la cruz de Cristo? En esta enseñanza, permítame darle primeramente una introducción acerca de lo que Pablo considera o lo que es para él y que significa para él la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es el tema que traspasó el corazón de Pablo. Es el tema que domina la vida, el corazón y la predicación del apóstol San Pablo. Es el tema que abraza Pablo, es lo que Pablo abraza, la cruz de Cristo. Para él es su gloria, para él es su riqueza, para él es su gozo poder abrazar la cruz de Cristo. Por eso es tan doloroso, por eso la expresión de dolor de Pablo. ¿Cómo puede existir hombres, cómo pueden existir humanos que puedan convertirse o ser enemigos de la cruz de Cristo? Y es el tema dominante de Pablo, es el tema apasionante de Pablo. Y vamos a mirarlo desde la perspectiva que tiene Pablo acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene una perspectiva no solamente de lo que significa y de lo que es para aquel que abraza la cruz de Cristo, su sacrificio, sino también él tiene una perspectiva muy clara para aquellos que son enemigos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar y vamos a ir a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la escritura allí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, él dice, cuando llegué a ustedes, cuando fui a ustedes, versículo 1, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Sabemos que el apóstol Pablo era un hombre muy instruido, con mucho conocimiento,
y mucha sabiduría, no solamente en la ley de Dios, sino en otras muchas cosas. Dice, pues me propuse, escucha bien, ¿qué se propuso Pablo? ¿Qué está dominando el corazón, la vida y la predicación del apóstol? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, escucha bien, a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Pablo, el apóstol, tiene un solo tema en su vida que controla y domina su corazón, su vida y su predicación. Y es Cristo, y este todo crucificado. Ese es el tema que debe dominar nuestra vida. Ese es el tema que debe dominar y controlar nuestro corazón. Es el tema, mis amados hermanos, principal de cada uno de nosotros. Jesucristo y este crucificado. Que sea el tema dominante en su vida. Que sea el tema que ha penetrado, que penetre su corazón, traspase su corazón y pueda ser conmovido y llevado, si no ha llegado a los pies de Cristo, pueda ser llevado a los pies de Cristo y llorar como llora Pablo. Cuando habla, anuncia, predica acerca de la cruz de Cristo. Ahora, dice que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, el tema de la cruz era tan elevado para el apóstol San Pablo, tan alto el tema de la cruz que podemos verlo, capítulo 1, versículo 23, también podemos leer. Pero nosotros, 1.23, pero nosotros predicamos, dice, a Cristo crucificado. Ustedes ven el tema dominante de Pablo, lo que está controlando, pues repito, su vida, su corazón y su predicación. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. De lo que domina y controla en nuestro corazón es de lo que más vamos a hablar, es lo que más vamos a decir, es lo que más vamos a compartir. Y está allí reinando la cruz de Cristo en su corazón, el tema, la obra, el sacrificio de Cristo está predominando sobre la vida de Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero, pero para los gentiles es también una locura. Pero para nosotros es poder de Dios, dice la Escritura. Bien, vemos entonces el realce, vemos el énfasis y la manera como el tema de la cruz es dominante en la vida, en el corazón y en la exposición en el Evangelio del apóstol San Pablo. Ahora, ¿cuál era el significado de la cruz para Pablo? O sea, ¿por qué el apóstol San Pablo es tan apasionado y es tan controlado y dominado por este único tema, Jesucristo y su cruz? ¿Por qué? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6. Después de Corintios, la segunda, y luego sigue Gálatas. Capítulo 6. Ahora, podemos considerar por qué Pablo era dominado, apasionado por este tema, único tema. Gálatas capítulo 6, versículo 13. Dice allí la Escritura: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, Pablo está diciendo, allí había muchos en Gálatas, el problema es que habían comenzado por la fe, por el Espíritu, y ahora iban a terminar por las obras de la ley. En la ley el hombre tenía que circuncidarse, ¿cierto? Entonces les está recriminando y les está exhortando. Dice, el verso 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, escucha bien,
¿Cuál es la gloria? ¿En qué se gloria Pablo? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo encuentra su gloria en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Hermanos, miremos cómo Pablo puede encontrar, podemos seguir los pasos de Pablo, podemos esculcar su corazón, lo que había en su corazón, en su vida, a través de lo que él está predicando, la cruz de Cristo. Controlado, dominado por este tema, el relevante, supremo dentro de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque la médula del Evangelio es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema dominante es la cruz de Cristo. Y él está diciendo, lejos de mí es gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él no encuentra otra gloria, amados hermanos. Y vamos a mirarlo más luego, porque él no encuentra otra gloria. Por quien el mundo me es crucificado, ¿y yo qué? Al mundo. Hermanos, muchas veces las personas no encuentran significado a su vida, porque creemos que el significado de nuestra vida lo encontramos en el mundo. Pablo dice de esa siguiente manera, yo encontré mi gloria, he encontrado en qué gloriarme. No existe algo mayor para gloriarme. No existe otra manera, otro medio en el cual yo pueda alcanzar o tener esa gloria. Dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice algo. Por quien el mundo me es crucificado, ¿y yo qué? Yo al mundo. Déjeme decirle una cosa. ¿Qué es lo que hace que Pablo encuentre suma atracción en la cruz? Es decir, hasta ahora hemos visto 3 citas, y en esas 3 citas usted puede ver que Pablo tiene una suma atracción por la cruz de Cristo. Él es apasionado por el tema de la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué le hace encontrar a Pablo? ¿Qué le hace encontrar suma atracción en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Miremos 2:20, Gálatas 2:20. Amén. 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Déjeme decirle palabras claves. ¿Ya no vivo qué? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dice, ahora lo que vivo en la carne, en esta vida, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la motivación? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, y ahí nos responde la pregunta. ¿Qué hace Pablo? ¿O qué es lo que lo hace encontrar suma atracción en su vida? En la cruz de Cristo, perdón. De que él encontró, Pablo encuentra en la cruz el verdadero sentido de su vida. Ninguno puede encontrar el sentido de su vida en las cosas de este mundo, en el mundo. El verdadero sentido de la vida está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos atraídos por el Señor, somos iluminados por el Espíritu Santo, se nos es revelada la promesa y toda la gloria eterna que Dios había preparado para sus hijos, podemos entender y comprender el sentido de nuestra vida, que fuimos creados
para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Fuimos creados para servirle, amarle y adorarle. Que Él nos amó con amor eterno y sabía que pecaríamos y que el final del pecado es la muerte y la condenación eterna. Pero Él nos amó con un amor eterno que preparó cordero para el sacrificio. Desde antes de la fundación del mundo preparó a Cristo y lo dio para que un día muriese en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Encontramos el sentido de la vida, que Dios nos amó eternamente y que dio su Hijo para librarnos de la condenación y la vida eterna, de la muerte eterna, y traernos a la familia de Dios y a la morada eterna con Cristo Jesús. Pablo encuentra, por eso para él es todo la cruz, o sea, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo sustitutoria allí como sustituto nuestro, es todo para Pablo. Jesucristo y la cruz de él es todo para Pablo. Por eso a él le duele, por eso a predicar, anunciar repetidamente a la iglesia de allí de Filipo, en Filipo, mis amados hermanos, le trae dolor a Pablo. ¿Cómo puede ser que un Dios tan bueno haya dado a su Hijo Jesucristo, santo, justo, inocente, sin mancha y sin pecado, hecho más sublime que los cielos, fuera a morir en la cruz en nuestro lugar por el pecador, y aún así el pecador permanece de espaldas hacia la cruz de Cristo? Hermanos, a nosotros como creyentes verdaderos en el Señor nos duele cuando la gente rechaza el mensaje de la salvación y de la vida eterna. Entonces, por eso Pablo predica, su pasión, su tema dominante es Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque él había encontrado el sentido de su vida y se gloriaba en la cruz de Cristo, en la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que Pablo encontró su vida y su gloria, ¿en dónde? En la cruz. Allí Pablo encuentra su vida y su gloria. El hombre no tiene nada más en que gloriarse, sino en la cruz de Cristo. Nos gloriamos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el que no conoció pecado se hizo por nosotros. Que el que vivió una vida perfecta delante del Señor murió en nuestro lugar, que pecamos contra Dios. Hermanos, y esto nos lleva a entender en cierta medida el amor de Dios. El amor tan grande de Dios y el amor de Cristo, que es el amor mayor. Nadie tiene un amor mayor a este, dice el Señor. Entonces Pablo le duele y es causa de quebranto y de lágrimas de sus ojos y quebranto de su corazón, de cómo pueden haber enemigos de la cruz de Cristo. Oh, amados, esta tristeza y este dolor que le ha causado mucho, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, hay algo, déjenme que meditaba en esto, déjenme darle algunas palabras aquí. Que es terrible ser enemigo de la cruz de Cristo. Terrible. ¿Sabe por qué? Hay Filipenses, vamos a Filipenses nuevamente donde iniciamos. Dice, ahora, Pablo tiene una clara perspectiva acerca de la cruz, pero también tiene una clara perspectiva acerca de la culpa y del peligro de los que se constituyen enemigos de Dios. En el versículo 19 dice, Filipenses 3:19. ¿Ven? ¿Estamos? El fin de los cuales será ¿qué? La perdición. Bien, el apóstol Pablo tiene claro, la visión de él es clara en cuanto a la cruz de Cristo, pero también tiene muy claro en cuanto a los que son enemigos de la cruz de Cristo. Él dice, el fin de los tales, el fin de los cuales será la perdición. Será la perdición. Entonces es muy terrible uno ser enemigo
vivir en oposición o ser enemigo, tan terrible, tan peligroso, permanecer en enemistad, enemigo de la gracia y de la misericordia y del amor de Dios, al darnos a su Hijo Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Escucha bien. Es muy terrible para alguien que permanezca rechazando, dándole la espalda, en enemistad, en oposición a la más grande muestra de amor, de gracia y de misericordia de Dios el Padre para con nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, al enviarla a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Ser enemigos de la cruz de Cristo es ser enemigos de Dios. No podemos nosotros no podemos aquí ponernos pañitos de agua tibia. Ser enemigos de la cruz de Cristo es ser enemigos de Dios. Podemos ser muy religiosos, pero también en esa religiosidad podemos ser enemigos de Dios. Por eso es que la palabra tiene que ser predicada, anunciada claramente. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, dice el mismo apóstol Pablo. Y la verdad es la que nos hace libres. Hermanos, cuando llega diciembre, yo medito en muchas cosas. Diciembre es uno de los meses que más me da mi tristeza por la humanidad. Justamente cuando estudiaba este tema, cuando profundizaba en él, meditaba en algo. Hermanos, ¿cómo es posible que hayan hombres que amen, se gocen y se alegren con el bebé del pesebre, y a la vez aborrezcan la cruz de Cristo? ¿Cómo puede ser esto? Y es entendible el dolor y el quebrantamiento de Pablo. Uno medita en esto. ¿Cómo puede haber personas que hoy se gloríen en el Señor del bebé del pesebre, pero también a la vez permanezcan en enemistad de espaldas, aborreciendo la cruz de Cristo? Oh, hermanos, es como decir, bueno, yo amo el madero, pero aborrezco el que está en el madero. Y ese es el mundo. El mundo, dice la palabra, todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos decir de esa manera. Nosotros no podemos vivir una vida en la cual digamos que amamos a Dios, nos gozamos en su venida, pero estamos de espalda a la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir eso? Aman que haya venido, pero aborrecen que haya muerto. ¿Por qué? Porque cuando miramos a la cruz se nos dice que Él murió por el pecador. Y que el pecador necesita de arrepentimiento, arrepentirse y apartarse de su pecado, de su iniquidad, donde el hombre vive contento, viviendo en el pecado, viviendo en desobediencia y en oposición y en una absoluta y contundente enemistad contra Dios. ¿Cómo puede haber personas? ¿Cómo pueden existir? Es lo que dice Pablo. ¿Cómo puede haber? Él está denunciando, desenmascarando y hablándole claramente a la iglesia que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. No están dispuestos a una muerte sacrificial verdaderamente como Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces muchos honran al bebé del pesebre, pero lo honran al Cristo de la cruz. Escucha bien. Honran al bebé del pesebre, pero no honran a quién, aquel que murió en la cruz. Sabiendo que Cristo, el que nació en el pesebre, vino con un propósito: morir en la cruz. Escucha bien.
Cuando Cristo vino a la tierra, cuando Juan lo anuncia, que lo estamos viendo en la exposición del Evangelio de San Juan, cuando Juan lo anuncia, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y ya vimos qué significa cuando Juan dice que el Cordero de Dios. Significa que el Cordero estaba asociado con el pecado, que Él vendría a purificar su pueblo, a morir en la cruz como Cordero, como sacrificio sustituto, morir en nuestro lugar por causa de nuestro pecado. Entonces, ese que celebran, ese que en el cual se regocija el mundo, se regocija y se alegra en que vino a este mundo y que nació. Pero lo rechazan a aquel que murió en la cruz, porque no quieren arrepentirse de sus pecados, quieren permanecer en los deseos de la carne. Y la palabra de Dios es enfática. Cuando el hombre ama el pecado, está demostrando que aborrece la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo aborrece el pecado. Por eso murió Él en la cruz. Dios aborrece ¿qué? El pecado. Por eso Cristo murió en la cruz y pagó tan alto precio por causa de nuestro pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo fue nuestro sustituto, murió en nuestro lugar, y esa muerte nos indica cuán abominable, cuán aborrecible es el pecado. La cruz de Cristo aborrece el pecado. Él murió por eso, mis amados hermanos. Entonces, quien ama el pecado, aborrece, es enemigo de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo muere, y le dice el Señor, de esa manera Dios nos dice, he muerto porque todo hombre es pecador. Todo hombre está apartado de Dios y el juicio de Él es la muerte eterna. Pero yo he muerto en lugar del pecador. Así que cuando Dios nos apunta a la cruz, nos está señalando cuán pecadores somos y cuán terrible y cuán aborrecible es el pecado para Dios, que de tal manera su Hijo ha muerto en esa condición tan terrible allí en la cruz del Calvario. Bien, amados hermanos. Ahora, ¿qué significa la muerte de la cruz? ¿Qué significa la cruz de Cristo? Primero, es un sacrificio divino. Sacrificio divino. Vamos a ir ustedes recuerdan San Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 4. Hermanos, ¿qué significa la cruz de Cristo? Sacrificio divino. Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, cuando una persona permanece, escucha bien, cuando una persona permanece indiferente ante la cruz del Calvario, él es un enemigo directo del amor de ¿quién? De Dios. Él aborrece el amor de Dios. Él no está interesado en el amor de Dios, porque él ama al mundo. Dice el Señor, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, Él está diciendo, Dios en su amor, este es el amor que nos ha mostrado. No que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero.
Por eso cuando alguien dice, no, yo vine a Cristo porque yo quise, alguien lo amó primero. Y ese amor lo atrajo, lo sedujo. Dijo Jeremías, oh Señor, me sedujiste, me venciste, me atrajiste. Somos seducidos por el amor de Dios. Él nos amó primero y en ese amor envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Él fue a la cruz y muere por nuestros pecados. Entonces, este sacrificio es un sacrificio divino. Hermanos, ningún hombre podía salvar al hombre. Cuando nosotros vimos la cristología, el estudio de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, vimos cómo ningún hombre podía interceder ni mediar entre Dios y los hombres. Mira, nosotros vemos, por ejemplo, tenemos que Dios cuando nos habla, usted ve Levíticos, usted ve Números, y usted ve cantidad de ¿qué? De sangre, sacrificios. ¿Qué apunta a eso? Dios mostrándonos la necesidad de ¿qué? De perdón, haciéndonos ver nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de perdón. Y encontramos tres cosas en la palabra. Cristo cumple tres funciones. La primera, lo primero que Dios le envía a su pueblo es profeta, le levantó Dios. Y le levantó un profeta como ¿quién? Como Moisés. Pero Moisés no le dio la revelación completa, a Moisés no le reveló todo. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta como él y a él tendrían que oírle. Y Moisés como profeta falló ¿contra quién? Contra Dios. Dios también levantó sacerdote. El profeta es quien comunica el mensaje de Dios. Aunque el hombre pecó en el huerto de Edén, Dios sigue hablándole al hombre, porque Dios creó al hombre para que tuviese comunión con él. Dios le sigue hablando al hombre y por eso levantó profeta. Ahora, levanta sacerdote también, pero el profeta también falló. Levanta sacerdote para que él pueda, a través del sacerdote, el pueblo pueda comunicarse, pueda ser el mediador entre Dios y el pueblo. Pero vemos que Aarón también ¿qué? Falló. Luego viene la monarquía. Dios levanta rey. ¿Qué es un rey? Quien va a dirigir y quien va a gobernar una nación. Y levantó un rey conforme al corazón de él. Pero este rey también falló dos veces en lo que se refiere a la palabra. Una con la mujer de su prójimo. Y la otra en un momento de gloriarse, en un momento de vanidad, de orgullo, hizo contar su ejército, siendo que las victorias venían de Dios. Falló David también. Pero todo nos apuntaba a algo. Todo nos apuntaba a que vendría un rey, vendría un profeta que nos declararía ¿qué? Todas las cosas. Vendría un sacerdote que sería sin mancha, sin mácula, que no pecaba, porque recuerde que Aarón tenía que presentar sacrificios primero por él y luego por ¿quién? Por el pueblo. Y él terminaba su sacerdocio, 50 años terminaba y luego moría ya. Hermanos, entonces Dios levantó profeta, sacerdote y rey, pero ninguno de ellos pudieron cumplir perfectamente la voluntad de Dios. El sacerdote moría, ahí quedaba. El rey pecó, no pudo reflejar, no pudo gobernar conforme la justicia de Dios. Pero todo apuntaba a algo, a que Dios levantaría uno, que sería profeta, rey y sacerdote. ¿Que es quién? Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No existe nadie más, sin mancha, sin mácula, más perfecto, más sublime que los cielos, sin mancha, sin mácula, sin arruga ni ninguna cosa semejante. Él es el Cristo, Él es quien murió, Él es el que dio la vida por nosotros. Él es, por eso Pablo dice que domina, controla su mente, su corazón, su predicación, Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado.
al proclamarnos el Señor Jesús toda la verdad, al revelarnos toda la verdad, porque Jesucristo es la culminación perfecta y plena de Dios. Al revelarnos toda su verdad, Jesucristo ha sido nuestro profeta perfecto. Al morir en la cruz y presentarse, dice que cuando Cristo muere, el velo que se rasgó y que se abrió un camino nuevo a través de su cuerpo, podemos entrar, ¿cierto? Y Él se sentó a la diestra de Dios a interceder por nosotros. Él es nuestro sacerdote, sumo sacerdote, ¿para qué? Para siempre, porque Él vive para interceder por nosotros. ¿Para qué? Para siempre. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive, permanece y va a volver por su pueblo y para juzgar a los que no le recibieron y aborrecieron, amados hermanos. Entonces encontramos aquí que la cruz de Cristo, el significado es que es un sacrificio que divino, de parte de Dios, viene de Dios, y el propósito es de salvación, de perdón de pecados. Ahora, miremos algo muy importante. La Escritura nos dice también que estos enemigos de la cruz de Cristo, mis amados hermanos, estos opositores, enemigos, muestran su enemistad a través de sus vidas. Escucha bien, aquí es importante. Los enemigos de la cruz de Cristo muestran, escucha bien, muestran su enemistad a través de sus propias vidas. ¿Por qué? Porque Filipenses, volvemos a Filipenses, capítulo 3. Dice el verso 19, el fin de los cuales será ¿qué? Perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es ¿qué? Su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? Solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es ¿qué? Vientre. Hermanos, está hablando del vientre, cuyo Dios es su vientre. Entonces, lo que vemos aquí es que no hay ningún fruto de abnegación. No piensan en el espíritu, sino piensan en ¿qué? En su vientre. Cuando la palabra de Dios nos refiere a su vientre, nos está dando a entender, Pablo, ahí lo dice, solo piensan en ¿qué? En lo terrenal, en los deseos de este mundo, en los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida y todo lo que les pueda producir gozo de esta vida, mis amados hermanos. O sea, no hay ninguna renuncia, ninguna negación, ninguna renuncia a los deseos carnales. Ninguna. Colosenses 3:15, perdón. ¿Qué nos dice la Escritura allí? Entonces vamos a mirar que los opositores de la cruz de Cristo, los enemigos de la cruz de Cristo, muestran su enemistad mediante sus propias vidas. Su Dios, su adoración a lo que le sirve es a su vientre, dándonos a entender que no hay ninguna negación, ninguna renuncia al pecado, a los deleites y a todo lo que implique el pecado en la carne, en esta vida y en toda complacencia de lo que Dios aborrece, que se llama pecado. Vana manera de vivir. Ahora, dice 3:15. Perdón, 3:5 es. Aquí me equivoqué. 3:5, por favor. Dice, haced morir. Escucha bien. Haced morir lo terrenal en vosotros. Cuando se refiere cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal. O sea, en ellos no hay ninguna intención, ningún deseo por mortificar la carne y hacer morir lo terrenal, o sea, el pecado en sus vidas. Porque eso es lo que nos declara la cruz de Cristo. Él murió en la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida nueva en Cristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora estoy crucificado el mundo y el mundo para mí. Ahora hay una que él encuentra lo que les decía, él encuentra el sentido de su vida. ¿Vivir para quién? Vivir para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él encontró el sentido en la cruz, que él murió
para rescatarnos de nuestro pecado, librarnos de la condenación, darnos la vida eterna, y para que de aquí en adelante vivamos en la fe. Lo que vivamos en este cuerpo, lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, el que se entregó y murió por nosotros. Entonces Él encontró el sentido, y ahora en adelante el sentido de la vida es vivir ¿para quién? Para Cristo. Él es mi vida, Él dio su vida por mí. La cruz le da sentido a mi vida. Ahora, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza a dar alguna declaración de algunos pecados. Fornicación. Fornicación. Pero nos deleitamos. Navidad, diciembre, nació el niñito. ¡Qué fiesta, qué alegría! Pero seguimos ¿en qué? La fornicación. ¿Qué somos? ¿Enemigos de quién? De la cruz de Cristo. Porque la fornicación dice que ni los adúlteros ni los fornicarios entrarán en el reino de los cielos. Es pecado contra Dios. Aunque hoy en día están legalizando todo. La posmodernidad, hemos entrado a esa posmodernidad en la cual todo se está legalizando. Pero la palabra de Dios es eterna, es vigente, es fiel y es verdadera, y ella condena la fornicación, el adulterio, y dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Pues el apóstol Pablo estaba denunciando a aquellos que solo pensaban ¿en qué? En lo terrenal, vivir su vida de acuerdo a sus gustos y sus deseos de su carne, sin ninguna intención y deseo por la santidad, por la justicia y por andar en la verdad, como hijos de Dios. Y ese es el llamado que Él hace, es la denuncia que Él hace de los enemigos de la cruz de Cristo. Una persona puede colgarse una cruz encima, puede llevársela aquí encima, la más grande puede escoger, pero ser enemigo de aquel que murió en la cruz. Hagan morir lo terrenal, fornicación, impurezas, pasiones que, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Escucha bien, Pablo ya dijo a los filipenses, le dijo, mire, el fin de los cuales será ¿qué? La perdición de los enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí nos está diciendo ahora, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? De desobediencia. Ellos van a recibir retribución, la ira de Dios. Todos los enemigos de la cruz de Cristo van a recibir la ira de Dios y la ira eterna si no se arrepienten y se apartan de sus pecados. Entonces uno puede decir de labios, Señor, te amo, pero ser enemigo de Dios, de su amor, de su gracia y de su misericordia, al no arrepentirnos, porque aquel que murió en la cruz, Dios nos envió para morir por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados, para que nos arrepintamos y tengamos la vida eterna. En los cuales vosotros también, ¿qué? Anduvisteis en otro tiempo. Le está hablando la iglesia, ustedes anduvieron, todos éramos así, pecadores de una y otra manera, pero todos pecadores. Cuando vivíais ¿en qué? En ellas, éramos practicantes del pecado. Entonces, esto es, cuyo Dios es el vientre. Solamente pienso en satisfacer ¿qué? Mi carne, mis gustos, mis deseos, mis pasiones, pero no estoy interesado en la vida eterna, en el Espíritu, en la vida en el Espíritu. Ahora dice, pero también hay otras cositas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las malas palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, entonces vemos aquí que el Señor nos está exhortando a esa vida nueva con Cristo. Pero también hay unos que son enemigos de Cristo, que no están interesados en hacer morir lo terrenal, no les importa salir de su condición pecaminosa, no les interesa vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, amados hermanos. Pero se gozan en el pesebre, pero niegan la cruz, aborrecen la cruz, están de espaldas a la cruz, porque la cruz que le está diciendo, arrepiéntete o perecerás, como dice la Escritura. Ahora, vamos a Efesios, capítulo 4. Capítulo 5.
Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene que a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque ya sabéis esto, escucha, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora mira lo que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se vayan a engañar, nadie les vaya a decir: ay, no, tranquilo, no hay ningún problema, es que usted es un fornicario bueno, usted es un adúltero bueno, usted es un mentiroso bueno, porque usted dice mentiras pero no ha robado ni matado a nadie, usted es bueno. Nadie os engañe con palabras vanas. Es lo que está atacando Pablo, que habían allí estos hombres enemigos de la cruz de Cristo, sin ninguna intención, ninguna renuncia al pecado, permanecían en su pecado, en la desobediencia, en la ceguera, en la oscuridad, en rebeldía y en oposición a Dios. Rebeldes a su amor, rebeldes a su gracia, rebeldes a su misericordia. Porque lo que nos muestra la cruz es esto: amor, gracia, misericordia. Cuando el hombre permanece enemigo de la cruz de Cristo, se convierte en enemigo del amor de Dios. Puede decirle a Dios que lo ama de mil maneras, pero es enemigo, porque sus actos y sus obras son su Dios. Su Dios es que su vientre solo está dispuesto a satisfacer sus necesidades, sus deseos, sus pasiones, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Oh, amados hermanos, muere el fornicario, muere el adúltero, muere el mentiroso, muere el maldiciente. Oh, descansó en la paz. Hoy hay fiesta en el cielo. Oh, hermano, ¿sabe cuándo Dios se alegra de la muerte de quién? La palabra de Dios dice: estimadas a Jehová la muerte de sus santos. Pero déjeme decirle que hay una muerte que Dios no quiere. Hay una muerte que Dios estima y otra que Dios no quiere. El Salmo dice: estimada, cosa de gran estima o estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero por medio del apóstol Pedro también nos dice Dios que Dios no quiere que el impío ¿qué? Perezca. Dios no quiere que el impío perezca. Y el impío es aquel que permanece en oposición, es enemigo ¿de qué? De la cruz de Cristo. Gloria al Señor. Permanece en su... Cuando Dios ha dado un medio para salvación, el único mediador muere allí en la cruz y lo dio para salvación, y el hombre aún permanece en su pecado, permanece en su iniquidad, en su desobediencia. Oh, amados hermanos, Pablo llora por esto. ¿Cómo pueden haber hombres de esta manera que no pueden ver la gracia, el amor y la misericordia tan grande? Y cómo Dios nos dio su Hijo unigénito, el mediador entre Dios y los hombres, para escapar del infierno, para escapar de la ira de Dios, para escapar de la muerte eterna, ser librados de la condenación y tener vida con Cristo y vida eterna. ¿Cómo es que el hombre puede rechazar algo? Si Pablo dice: yo me glorío en la cruz, no hay otro tema, es lo que domina mi vida, es mi pasión, porque en él encontré el verdadero sentido de la vida. Amén. Hermanos, yo quiero decirte hoy, si no has encontrado el sentido de tu vida, pasa hoy por el Gólgota. Mira a Cristo en la cruz. Él murió, Él renunció a sí mismo. Renunció, se negó a sí mismo por amor a nosotros. Ahora, encontramos el sentido de la vida cuando nos negamos a nosotros mismos. Ya no vivo yo, vive ahora Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo ¿para quién? Para Él. Usted le encuentra a Pablo. ¿Por qué Pablo era apasionado? Por eso. Por eso fue la introducción que le hice. ¿De quién venían esas palabras? ¿Quién era Pablo? ¿Qué significaba la cruz para Pablo? La muerte del Señor. Ahora, esto es lo que nos dice la palabra. Porque sabéis esto, verso 5.
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros no podemos aquí predicarnos cosas vanas, así pañitos de agua, tranquilo hermano. Oh hermano, hermana, vive, tranquila, siga así mi hermano. Eso no pasa nada, no hay ningún problema. Lo importante es que usted traiga el diezmo y la ofrenda acá, eso es lo importante. Usted ya con eso tiene el reino de los cielos. No traiga nada, pero oiga la voz de Dios. Escuchemos al Señor. Apasionémonos por la muerte de Cristo. Aquí hay un hermoso cántico, nosotros lo cantamos de vez en cuando celebramos Santa Cena. Es en el Monte Calvario. Dice ese hermoso, yo amo la cruz. O sea, no que ame el madero, sino aquel que murió en el madero. Encontramos la vida eterna allí, la salvación, perdón. Ahora dice, no nos engañen palabras vanas. Entonces, mucha gente dice, uy, no, el ladrón bueno, ¿cierto? No, hermanos. El ladrón bueno. Entonces, todo el mundo romantiza, lo que hace el mundo es romantizar la palabra. Entonces, hoy en día, pues, ¿cómo romantizaron la palabra en los tiempos? Y de esa manera se engaña a la gente de esta forma, palabras vanas. La palabra de Dios llama fornicación a quien están que no se ha casado y comparte su vida, ¿cierto? Con una persona, si es hombre con una mujer, y viceversa. Viven en fornicación. Pero se romantizó tanto que ahora se le llama unión. Oh, hermano. O sea, se le quitó el escándalo, ¿cierto? Escucha, ¿vive en fornicación? No, yo no vivo en fornicación, yo vivo en unión libre. O sea, hermano, el mandamiento es claro. Y así todas las cosas, se está romantizando hoy el pecado, todo lo que Dios declara, todo es una cosa impresionante. Y entonces no podemos ver, no nos deja ver. Estas palabras son tan vanas que suavizan el pecado, alivianan el pecado y la gente no puede ver un escándalo en su vida, que es tan escandalosa su vida, que Dios está decretando que el fornicario, ni el adúltero, ni el mentiroso, ni el maldiciente, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los que se acuestan con varones, bueno, todas estas cosas no entrarán al reino de Dios ni de Cristo, no tendrán parte en el reino de los cielos. No debemos engañarnos nosotros, no os engañáis a vosotros mismos. No pensemos que si estamos viviendo mal delante del Señor, vamos a entrar al reino de los cielos. No, para eso murió Cristo, para destruir el pecado. Sigue diciendo, no seáis partícipe ¿con quién? Con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo nosotros hicimos esto, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y dice luego, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobamos lo que es agradable, ¿cierto? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Oh hermanos, uno está viendo los tiempos de hoy en día, cómo personas del mismo sexo se están casando, se unen. Y uno ve los comentarios de la gente, oh qué bueno, ese es el amor, que sean felices porque se aman. Oh. Hermanos, la Escritura dice, no participe de qué? De las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque en Romanos dice que no solamente son dignos de muerte, ¿quiénes? Vamos a ir a Romanos, porque después no me digan que fue el hermano Marvin el que dijo. Romanos 1:32. Dice,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Escucha bien, no lo digo yo. Porque la paga del pecado es muerte. Si no, Cristo no hubiese muerto. Quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, hermanos, dignos de muerte no solamente el que lo hace, sino también el que se complace en las obras infructuosas, porque se dice, no se complazcan de ninguna manera en el pecado, sino más bien que reprenderlas. Y es la denuncia que hace Pablo contra los enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, esto que nos habla la palabra del Señor acerca de lo que tenemos que hacer. Ellos no hacían morir lo terrenal, antes su Dios era su vientre, solo querían satisfacer sus deseos terrenalmente, carnalmente, y no tenían ninguna intención por la vida realmente, por vivir en el Espíritu y hacer morir lo terrenal, ninguna negación, ninguna renuncia hacia el pecado. Y la cruz nos muestra el despliegue más grande, mis amados hermanos, en cuanto al pecado y a vivir de una manera que el hombre no quiera renunciar a ella. El despliegue que nos hace es la muerte tan terrible de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestro pecado, amados. Y también nos muestra un despliegue de la negación. Cristo Jesús renunció a sí mismo y se hizo hombre, se humilló a sí mismo y fue a esa cruz a morir. Renuncia total a su gloria, renunció a su trono, descendió de él. Una renuncia absoluta para ir a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es una negación, una renuncia de Cristo. Ahora, si Cristo hizo esto, ¿por qué no vamos a renunciar al pecado y a vivir anegados por lo que Él hizo por nosotros? Entonces, amados hermanos, los que viven para sí mismos, ¿cierto? Para su propio Dios vientre, los que viven para sí mismos, están viviendo en una rebelión contra el Espíritu de Dios y el propósito de la cruz, que es la salvación, que el hombre renuncie a su pecado, a su iniquidad. Romanos capítulo 8, versículo 6, ya terminamos. Porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Oh, amados hermanos, estar más interesados en el cuerpo que en el Espíritu es estar más interesados en la madera que en aquel que muere en el madero. Escucha bien. Estar más interesados en el cuerpo que en el Espíritu es como estar más interesados en el trozo de madera que en aquel que muere en el madero. Escritura es clara, sencilla, comprensible, porque el ocuparse de la carne, ¿qué hacen los enemigos de Cristo? ¿Se ocupan de qué? De la carne, del pecado, o sea, no tienen ningún interés en renunciar a él. Pero que el ocuparse de la carne es que la paga del pecado es muerte. Cuando se refiere a la carne es vivir en el pecado. Nos ocupamos solamente de permanecer en el pecado, en los deleites de la carne, en disfrutar, en deleitarnos todo lo que Dios aborrece. Nosotros lo amamos, lo vivimos y la gente dice, uy, esto sí es vida. Un hombre que tiene 3 mujeres, uy, qué vida. Una mujer que juega con varios hombres, oh, qué vida. El que bebe y se emborracha, esto sí es vida. No satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne, hacer ¿qué? Morir. El enemigo satisface todo su deseo de la carne. Dice, porque el ocuparse de la carne, o sea, vivir en el pecado es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué? Vida y paz. Entonces los que viven para sí mismos están viviendo en rebelión contra el Espíritu y contra Cristo, contra el propósito de la cruz. Viven en oposición al Espíritu, porque dicen que es ocuparse de la carne, ¿cierto? Están muertos.
pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y al leer aquí que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, al vivir una persona en la carne, cuyo Dios es el vientre, él se opone ¿a quién? Está en rebelión contra el Espíritu y el propósito de la cruz. Su deseo es permanecer en el pecado, vivir en el pecado y vivir de tal manera que el diablo lo engaña y le dice, eso no es ningún problema, así está bien, eso es vida, disfrute, siga así, que no hay absolutamente ningún problema. Palabras vanas, suavizando, romantizando el Evangelio, romantizando la palabra, de tal manera que ella no sea escandalosa para nosotros. Hermanos, si nosotros permanecemos sin ninguna intención de cada día ser santos, no podemos denominarnos, o puedes denominarte creyente, cristiano, lo que quiera, pero eso no te hace que dejes de ser delante de Dios un enemigo de la cruz, un enemigo de la muerte de Cristo, un enemigo del amor de Dios, un enemigo de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios. Si una persona no tiene ningún interés de cambiar su vida, de ser transformado, de que Cristo reine y gobierne en su corazón, y su único interés es pensar en lo terrenal y no que la vida trasciende, está muerto en sus delitos y pecados y ninguna parte tiene con Cristo. Su paga será la muerte eterna, la condenación eterna, el infierno. Así que, amados hermanos, la cruz de Cristo no se haga vana en nuestras vidas. Que la cruz de Cristo no sea vana en nosotros, y cada día, mis amados, sea el centro, la médula, el pensamiento más grande, la atracción más grande, la pasión más grande, lo que domine nuestro corazón, nuestra alma, sea la muerte de ¿quién? La muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos, esto nos debe llevar a vivir en santidad, en obediencia, a perfeccionarnos, santificarnos más, a crecer en la fe, en la gracia, a ser mejores cada día. Y ese es el sentido. Pablo no puede entender cómo puede existir gente que ame el pesebre, pero que aborrezca la cruz. Que Dios les bendiga. ¿Alguien le habló al Señor? Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias en esta mañana en los méritos de tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros ante Abba Padre. Señor, gracias por tu palabra de vida. Ayúdanos a entender y a comprender y a vivir tu palabra, a ser fieles a ella, a tu verdad, bendito Dios, pero también a ser fieles a la práctica, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos llevar fruto abundante, Señor. Que podamos hacer cada día, por el poder de tu Espíritu, morir a lo terrenal. Ayúdanos a hacer morir todo lo terrenal en nosotros por el Espíritu de Dios, Señor. Ayúdanos a limpiarnos, a purificarnos, a santificarnos más, a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No permita, Señor, que nos engañemos a nosotros mismos con palabras vanas, porque por estas cosas, por el pecado, es que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Guárdanos de engañarnos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, oh amado Dios. Ayúdanos, Rey de Gloria, Señor, a vivir en la perfecta ley, Señor, la de la libertad. La libertad no para pecar, sino para hacer tu voluntad. Concédenos, Señor, por gracia, vivir de tal manera que podamos agradarte en todo, llevar fruto en toda buena obra. Guárdanos, Señor, de ser enemigos tuyos. Guárdanos de ser enemigos de la cruz y permanecer sin arrepentimiento, permanecer en el pecado, permanecer en desobediencia. Oh Dios de gloria, líbranos, Señor, y ayúdanos a vivir tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, pueden sentarse un momento. Vamos a celebrar la Santa Cena. Hermano, ¿la mesa está allá?
¿La mesa está ahí? Ah, bueno, perfecto. Entonces, si quiere, ¿cómo hacemos? Como está el hermano Alfonso. ¿La pasamos? Sí, hermano, pasémosla. ¿Nos retiramos? Como esta silla, si quiere, uno puede colocarla ahí al lado del Señor, que está ahí azul. ¿Lo conoce? Entonces, lo que vamos a hacer es que los hermanos que van a participar después de la exhortación, vamos a pasar por aquí. Entonces, para cuando terminemos la oración, pasemos aquí, una colita nos hagamos acá al frente, para que cada uno pues tome el pan y tome el vino. Bien, amados hermanos, ustedes saben que no podemos pasar por alto la exhortación, el llamado del Señor, celebrar Santa Cena, es algo supremamente serio, merece toda la atención nuestra. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Escucha bien. Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero primero que Dios va a ver es el ¿qué? El corazón. Hermanos, cuando se presentó Caín y Abel delante de Dios, ¿qué fue lo primero que Dios dio? ¿La ofrenda que llevaba cada uno o el corazón? El corazón. El corazón. Y lo que Dios quiere es que haya sinceridad en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Si usted no está en una condición de participar, usted dice: Señor, yo quiero estar en tu mesa, perdóname. Yo no he venido aquí a agradar al hermano Marvin o a agradar a los hermanos, porque muchos piensan: uy, ¿qué dirá el hermano? ¿Qué dirán los hermanos si yo no paso? ¿Será que dirán que estoy, mejor dicho, en el mundo? No. La Escritura nos dice que si yo tengo algo contra mi hermano, vaya y me ponga, deje la ofrenda y vaya y me ponga primeramente a cuentas. ¿Con quién? Con Él. Si hay algo en mi vida, alguna circunstancia que me impide acercarme al Señor, diferencia, problema, bueno, cualquier cosa, hermanos, esto es lo que el Señor demanda. Ahora, nosotros nos acordamos de Judas, ¿cierto? Judas estaba entre los 12 y el Señor iba a partir el pan y a beber la copa. Y nosotros vemos que el Señor le dijo: uno de ustedes me va a entregar. ¿A qué lo llamó? Cuando el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar, ¿qué comenzaron a decir ellos? Señor, seré yo. ¿Qué provocó el Señor en ellos? Un examen. Un examen. Porque comenzaron a preguntar: Señor, seré yo. No se fiaron de sí mismos, sino comenzaron a preguntarle al que conoce los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. ¿Seré yo? Bien, hubo un examen. Pero allí estaba el que le iba a entregar, sin ninguna inmutación, sin ningún remordimiento. ¿Y qué pasó? Bebe, come el pan y bebe la copa, y dice que entró en el bocado Satanás al corazón de Judas. Y el Señor le dijo: lo que tengas que hacer. Y salió a hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué encontramos allí? Que Judas tiene una intención mala en su corazón. Y al participar de la Santa Cena, sin ningún arrepentimiento, sin ninguna contrición, sin ninguna humillación delante del Señor, participa. ¿Y qué es lo que produce esto? Que al participar en tal condición, él vaya y cometa el pensamiento que estaba allí guardado, a entregar al Maestro. Y luego se fue a la muerte también. Entonces, amados hermanos, la sinceridad delante de Dios es supremamente importante. Si tú no puedes bien, te preparas para la próxima celebración. Ahora, un corazón sincero en plena certidumbre de fe, esto es un acto de fe, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ¿cierto? Lo hacemos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y purificados los corazones de mala conciencia, o sea, que en nuestro corazón, ustedes saben que la conciencia es un juez, ¿cierto?
hermanos, aunque el hombre esté lejos de Dios, perdido sin Dios, pero de Dios hay alguna parte de él aquí, y es su conciencia. ¿Quién le dijo a Adán y Eva que habían pecado? La conciencia. Se acusó, ¿cierto? Conciencia, ese juez que está dentro. ¿Quién le dice a un niño que ha hecho lo malo? Un pequeñito que va y se esconde y que ha hecho lo malo. ¿Qué? Pregúntase tal cosa y manda las manos. ¿Qué le ha dicho? ¿Quién le ha dicho? Su conciencia. La conciencia. De lo que el Señor quiere es que, dice aquí, que nos acerquemos con sinceridad, en fe y purificados los corazones de mala ¿qué? Conciencia, que no haya nada en nuestra conciencia que nos acuse. Entonces Dios apela, acude a ¿qué? A nuestro corazón, a la sinceridad, acude a la fe y acude a la conciencia. Y también dice que nuestros cuerpos deben ser lavados con agua pura. Nuestros cuerpos no son para la fornicación, para el pecado, para el adulterio, no son para esto, mi amado hermano, sino es para ¿qué? Es templo del Espíritu Santo. Nuestros cuerpos son para presentarnos santos. Dice la Escritura también que un día tenemos que presentarnos espíritu, cuerpo, alma y todo nuestro ser guardado irreprensible. Así es que es la manera como Dios nos pide que nos acerquemos. Sinceridad, honestidad, limpieza de corazón, fe y nuestros cuerpos. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no lo presentamos para el pecado. Nuestros miembros ya no son para pecar. Ya no le echamos al cuerpo las cosas que destruyen y que Dios declara que son pecados. Ya no bebemos, nos emborrachamos o fumamos o fornicamos, adulteramos. Nada de esto. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Es santo y el templo es santo porque yo soy santo, dice el Señor. Bien, esto lo dice. Y ya en Corintios 11, primera de Corintios 11. Dice, tomando la cena del Señor indignamente, primera de Corintios 11, 27 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oh, hermanos, esto es delicado, supremamente delicado. Y mientras que el Señor me dé a mí la vida y me permita ejercer el don, el ministerio, cada vez que Dios me permita celebrar la Santa Cena, no podré dejar de recordarles las mismas palabras. Las mismas palabras. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos, Dios nos trajo hoy aquí para bendecirnos y no para que salgamos ¿qué? Culpables. Llevemos una condena sobre nosotros. Hermanos, si usted algún día va a una iglesia y el pastor de esa iglesia o quien sea le dice: hoy es el día de Santa Cena, vengan todos a comer, sepa que quien está hablando es el diablo. No es ningún hombre de Dios. El hombre de Dios abrirá la Escritura y antes de participar de la Santa Cena les expondrá lo que significa y a lo que nos sometemos al participar del pan y del vino. Hay una amonestación severa. Esta amonestación es severa. Es una amonestación delicada que nosotros no podemos pasarla por alto. Yo no tengo sino solamente un ejemplo para darse. Yo creo que ya se lo saben, pero se lo voy a decir otra vez. Una vez que estaba en otra nación y yo ya había tenido la oportunidad de compartir con muchos miembros y sabía ya porque me han expresado su manera, cómo vivían. Y algunos estaban viviendo en pecado, en desobediencia. Pero cuando este pastor llamó a la Santa Cena, oh Dios, llamó a todos y que era para todos, no hizo ninguna exhortación, absolutamente nada. ¿Saben qué se detuvo muchísimo ese hombre? Cuando llegó la hora de money, el cash, el dinero. Ahí sí, hizo un despliegue de las palabras. Pero cuando fue la Santa Cena, no.
nos llamó al arrepentimiento, nos confrontó con la verdad, nos llamó a un examen de conciencia. De ninguna manera. Y decía, oh Dios. Hermanos, y no podemos dejar pasar por él. ¿Por qué? Porque es algo muy delicado. La Escritura dice que si alguien la toma indignamente, no está en condición y lo toma, dice entonces que será culpado del cuerpo y de la sangre de ¿quién? Hermanos, tú ni yo queremos ser culpados del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ya una vez lo fuimos, viviendo en nuestros pecados, en nuestra obediencia. Por nuestra culpa, Él murió en la cruz del Calvario. Pero ya limpios, ya limpiados, purificados, santificados, redimidos, no podemos echarnos la culpa, atraer sobre sí la culpa del cuerpo y de la sangre de ¿quién? Del Señor. Por tanto, el 28 dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba ¿de qué? De la copa. Tenemos que examinarnos, tenemos que probarnos, y si no hay una exhortación en cuanto a la Santa Cena, a lo que significa y las implicaciones, pues, amados hermanos, todo el mundo va a estar muy gozoso. Aún con esta exhortación, una vez vino un hombre aquí, por primera vez, y vino el día de la Santa Cena, y tomó Santa Cena, y después vino, pastor, ese señor que fue por primera vez, y tomó la Santa Cena, estaba bebiendo cerveza allá en una tienda de refugio. Me dolió, pero ¿sabe algo? No tuve peso de conciencia. ¿Sabe por qué? Porque la verdad había sido expuesta. Porque había exhortado sobre el tema de la Santa Cena y nuestra condición. Así que ese fue el Judas. Escuchó al maestro, uno de vosotros el diablo, no se arrepintió, permaneció en su pecado y se fue a hacer lo que había en su corazón, irse a beber. Hermanos, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y toma así del pan y beba de la copa. Entonces la exhortación lo que hace es mandarnos ¿a qué? A probarnos. A probarnos. ¿Qué es lo que dice Hebreos que acabamos de leer? Acerquémonos pues, ¿cómo? Con un corazón ¿qué? Sincero, con fe, purificados los corazones de mala conciencia y también nuestros cuerpos. Hermanos, eso es un examen, una evaluación. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba ¿de qué? De la copa. Si yo no exhorto a la iglesia, usted puede pasar de pronto en una condición que no esté apta y el Señor me va a traer sobre mí el juicio. Pero como yo no vine aquí a recibir juicio de Dios, sino a recibir bendición, entonces yo tengo que declarar su palabra. ¿Qué era lo que hacía el atalaya? En tiempos antiguos, las ciudades grandes tenían sus torres, sus murallas, y tenían sus torres, y allí tenían alguien, una atalaya, ¿cierto? Él tenía una trompeta. Cuando venía el enemigo, la tocaba, ¿cierto? El que la oía, la oyó. El que la dejó pasar por alto, perdió. Lo mismo en la palabra. Dios nos habla acá y nos toca trompeta. El que quiere oír, que oiga, y el que no oiga, pero hubo ¿qué? Profeta, se anunció. ¿Verdad, mi amado? Por eso no podemos dejar pasar la enseñanza, mis amados. Es muy importante anunciar, tocar trompeta, avisar al pueblo, que el pueblo se aperciba, que el pueblo se examine, que el pueblo pueda ver por la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios es una autoridad? ¿Sí? Correcto. Dios es nuestra autoridad suprema de todas las cosas. Y cuando hay una autoridad, lo que esa autoridad determina es ¿qué? Es una ley. Y el que viola esa ley está violando ¿qué? Está oponiéndose ¿quién? A la autoridad. Dios es autoridad, su palabra es una autoridad. Y lo que Él dice la palabra, ella es autoritativa sobre nosotros, así que lo que Dios dice aquí es la verdad absoluta para nosotros. Y Él dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces ya nos habló que será culpado, y ahora dice, aparte de que es culpable, dice que come y bebe ¿qué? Juicio para qué? Para sí. Oh, hermanos, cuán delicado es.
Ahora dice cuáles son las consecuencias que se han presentado cuando aquellos hermanos allá en Corintios participaban en desobediencia y pecado. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hermanos, comencemos por algo. Dice, enfermos. ¿Y qué? Y débiles. Una persona físicamente enferma se convierte en una persona débil, ¿cierto? Y una persona espiritualmente enferma que no tenga, es una persona débil, no ora, no ayuna, no busca, si no le están diciendo, hermano, tiene que orar, hermano, tiene que buscar de Dios, tiene que leer la palabra, tiene que apartarse del pecado, cortar con lo malo, alejarse de todo lo que lo separe del Señor. Pues es una persona débil. Comienza por ahí. Una persona cuando participa en pecado, que no está a cuentas con Dios o con su prójimo, comienza una erosión espiritual, un debilitamiento espiritual. ¿Cómo estaba Judas? ¿Pudo entender lo que iba a hacer? No. Mira, luego dice, entre vosotros, en la iglesia, y muchos duermen. La condición más terrible es ya la de adormecimiento. Una persona dormida es una persona que no está como en contacto, no está a la expectativa, no se está dando cuenta de todo lo que sucede a su alrededor. Y el Señor dice, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Muchos están ya en un letargo, en una muerte espiritual casi. Y es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque participar en pecado, en desobediencia, trae consecuencias, mis amados hermanos. Así que, dice la palabra, así que examinémonos, dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, él dice, si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no había ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Otro detallito, ustedes no han ido por ahí y escuchan, Dios no castiga a nadie. Dios es un Dios de amor. Dios no castiga a nadie. Hermano, déjame decirle algo. El Dios de amor dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Dios de amor, ¿hasta dónde llevó a su Hijo Jesucristo? Por causa nuestra. Dice que lo sometió al pan de sí mismo. Fue castigado. La Escritura, ¿usted no lee en Isaías 53? Que Jesucristo fue castigado, llagado, molido y herido por sus pecados. Oh no, Dios es amor, Dios no castiga a nadie. David, pecaste contra Betsabé. Oh David, ¿sabe una cosa? Por causa de tu pecado, la espada no se va a quitar de tu casa. Y lo que tú hiciste a escondidas, tu hijo lo va a hacer listo. Y toda la destrucción que David trajo a su casa. Oh hermanos, no hay problema, Dios es un Dios de amor. Pero Ananías y Zafira tentaron al Espíritu Santo y mintieron y murieron en su pacto. Oh, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que no castiga. Pero Acán pecó contra Dios. Acán guardó lo del anatema, lo sepultó debajo de su tienda. ¿Y qué dijo Dios? Sáquenlo y apedrédenlo todos. Un hombre que recogía leña, que no le estaba haciendo mal a nadie, pero era el día de reposo. ¿Qué dijo Dios? Pónganlo delante de la congregación, apedréenlo. Hermanos, ¿sabe? El problema nuestro es que no entendemos el atributo del amor de Dios. Cuando no lo entendemos, pensamos que el amor de Dios es como el nuestro. No, es así. Ahora, dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, pero este castigo ¿para qué es? Para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, Dios nos castiga si participamos en tal condición, pero este castigo no es para destruirnos, sino para que no seamos condenados con el mundo. El que dice que Dios no castiga a nadie es porque no es hijo de Dios. La Escritura dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina y lo corrige. Esa es la palabra del Señor.
Dice el salmista, dice la palabra del Señor, me azotaste, ¿cierto? Fui castigado como novillo indómito, ferido. Y cuando dice la palabra allí en el profeta Jeremías, que se estaba allí humillando este hombre delante del Señor, y él dice, oh Jehová, conviérteme y seré convertido, porque después que me aparté tuve arrepentimiento, eres mi mundo y me avergoncé porque llevé la frente a mi juventud. Señor, me azotaste, me heriste como novillo indómito. Y él dice todo esto, de cómo Dios lo había tratado por causa de su pecado. Y luego Dios dice, ¿acaso no es Efraín hijo precioso para mí, del niño en que me deleité? Y lo había que azotado. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. Niños pequeños que están aquí, incluido mi hijo, si ustedes son desobedientes, malos hijos, y sus padres no los corrigen, y su padre le dice que lo ama, dígale a su papá, usted es un mentiroso, usted no me ama, porque cuando yo hago lo malo, usted no me corrige. Dígale, no sea mentiroso delante de Dios, porque el padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo disciplina y lo corrige. Entonces ya saben, niños, ¿cierto? Ya saben. Y cuando un padre no corrige a sus hijos, el padre tiene un Dios que sí lo corrige y lo disciplina. Así es que, mi amado hermano, la palabra es perfecta y es para todo. Es suficiente la escritura para todo. Así es que dice luego la escritura, así que, hermanos, cuando vienes a comer esperados unos a otros, si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no reunáis para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Entonces, esto no es comer para llenarnos, esto es recordar la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que por ese sacrificio es que hoy tenemos vida, y vida eterna, y vida abundante. Así es que vamos a tener un momento de oración. Este culto de la Santa Cena es el que siempre nos demoramos mucho más, así que les pido que tengamos un momento de oración, y luego si los hermanos miembros que sientan que están en esa condición pueden pasar al frente, por favor, para que lo hagamos todo en orden. Vamos a orar.